12 matemáticos se equivocan con la fórmula, pero la limpiadora descubre el error y todo se revela. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. El silencio en el aula estaba cargado de tensión, un aire espeso que hacía que todos respiraran con dificultad. Las paredes de piedra antigua parecían observar a los 12 matemáticos, cada uno atrapado en su propio mundo de ecuaciones y teorías que prometían cambiar la manera en que veíamos la realidad cuántica. En el rincón, Rosa, la empleada de limpieza, se movía con el sigilo de un fantasma, su escoba rozando suavemente el suelo, mientras sus ojos escudriñaban papeles olvidados que yacían desordenados en la mesa central. La enviaron a limpiar una de las salas más importantes de la universidad. Rosa no era solo una limpiadora, era una observadora a la que poco le escapaba. Había hecho de su trabajo un arte. Conocía cada rincón, cada susurro de los intelectuales que la rodeaban. Ese día, sin embargo, un brillo en el pe. Su intuición le decía que debía decir algo. Sin embargo, la idea de hablar le provocaba un nudo en el estómago. Miró hacia alrededor. Esos hombres y mujeres eran gigantes en su campo. ¿Qué podría aportar ella? Una limpiadora. Pero la inquietud se asentó en su pecho, una presión constante que la empujaba a actuar. Finalmente, respiró hondo y se acercó al grupo. «Disculpen», comenzó, su voz temblorosa pero clara. «Creo que noté un error en esta fórmula». Las miradas se volvieron hacia ella como un tsunami que arrastra todo a su paso. Los murmullos comenzaron y el sarcasmo se deslizó entre ellos. «¿De verdad?», preguntó uno de los matemáticos con una sonrisa burlona. «¿Tienes un doctorado en cálculo, señora?» «Rosa», respondió ella, sintiendo cómo el calor le subía a la cara. «Y no tengo un doctorado, pero...» Y ahí se detuvo. Las palabras se le atascaban en la garganta. Los ojos de los matemáticos brillaban con incredulidad. Uno de ellos, la profesora Jiménez, arqueó una ceja y cruzó los brazos, escéptica ante la intromisión de la limpiadora. «No perdemos el tiempo, por favor», dijo con desdén. Pero Rosa continuó, obligándose a ser firme. «Si esto es correcto, puede que toda su teoría se derrumbe. Solo quiero ayudar». Las tensiones crecieron en la sala. El profesor Pérez miró los papeles, nervioso. La chispa de duda comenzó a encenderse entre colegas, que había creído estar mirándose las verdades absolutas a la cara. Las palabras de Rosa comenzaron a sembrar un conflicto que amenazaba con desmoronar no solo una teoría, sino la misma relación entre ellos. Mientras el debate se intensificaba, Rosa observó una reacción que no esperaba, un gesto casi imperceptible de apoyo de otro miembro del equipo. La incertidumbre flotaba en el aire. ¿Podría ser que la verdad y la sabiduría estuvieran más allá de los títulos y las fórmulas? Y así, con ese abrigo de dudas, el capítulo quedó suspendido, dejando al lector ansioso por descubrir cómo esta confrontación de mundos se desarrollaría. Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El caos estalló en la sala. Las miradas que antes se centraban en Rosa ahora cambiaban, como un tablero de ajedrez al que le dieron vuelta en medio de una jugada. Algunos matemáticos, que habían manifestado escepticismo ante su intervención, comenzaron a murmurar, inquietos ante la posibilidad de que un simple error pudiese contribuir a un desplome de su fecunda teoría. Rosa sintió una mezcla de miedo y determinación al ver las reacciones. El profesor Pérez, su rostro pálido ahora, había alzado la vista hacia la pizarra, donde su brillante ecuación trazaba líneas de lo que creían un avance monumental en la física. «Y si tiene razón», murmuró uno de los jóvenes, su voz temblorosa. Era una chispa que encendió el fuego de la incertidumbre, y un murmullo recorrió la sala. Pero justo en ese instante la puerta se abrió violentamente. Un hombre irrumpió,
su rostro sudoroso y la mirada desenfrenada. Era el director de la universidad. Necesito su atención ahora mismo. Gritó con una voz que resonó como un trueno. La tensión creció, el aire se volvió pesado. ¿Qué sucede, José?, preguntó la profesora Jiménez, con un tono que mezcla desdén y sorpresa. No hay tiempo, comenzó dirigiéndose a todos. Pero sus palabras se quedaron ahogadas cuando vio a Rosa. «Tú, ¿por qué estás aquí? Sal de inmediato», gritó. El miedo en los ojos de Rosa creció. ¿Por qué la reconocía? En un instante, la atmósfera cambió, como si un misterio pesado cayera sobre todos ellos. Los matemáticos intercambiaron miradas ahora preocupadas. La profesora Jiménez se acercó. «¿Qué es lo que sabes, José?» «Esto no es un lugar seguro», dijo el director, mientras cerraba la puerta con un golpe que resonó inquietante. «Recibimos un aviso. Hay algo en esta teoría de la que nadie está al tanto. Algo más grande, algo que debe permanecer en secreto». Rosa sintió que le fallaban las piernas. En su mente, preguntas atormentaban su paz. ¿Qué secreto? ¿Por qué un director se llenaría de tal pánico en una sala de matemáticos? «Dejen de jugar», gritó uno de los matemáticos. Pero la atmósfera se había vuelto insostenible. Algo oscuro estaba cocinándose a fuego lento, y el nombre de Rosa parecía estar en el medio. José continuó. Su fórmula podría abrir puertas a dimensiones que no comprendemos completamente. Hay gente que podría hacer cualquier cosa para mantener esto en la oscuridad. No podemos confiar en que siga aquí. Los murmullos se intensificaron. Algunos comenzaron a hablar entre ellos, sus rostros blanqueados. Rosa era solo una limpiadora, pero había algo más, un pasado oculto que la ataba a esos secretos sin saberlo. Rosa retrocedió, su mente girando como un torbellino. En ese momento, un estruendo sordo sacudió la puerta. El sonido de metal contra madera, como si algo hubiera golpeado con fuerza. Todos se congelaron, conteniendo la respiración. «Esto no es un juego. Necesitamos salir de aquí», gritó el profesor Pérez, pero había miedo en sus ojos, una sensación apremiante de que ese lugar había dejado de ser un refugio de conocimiento y se había convertido en una trampa mortal. Las luces comenzaron a parpadear y una sombra oscura se deslizó por la ventana. El pánico invadió a todos. La tensión que había llenado la sala ahora era el eco de un destino incierto. La verdad que cada uno de ellos había buscado ahora amenazaba con devorarlos. Y Rosa, en el centro de ese torbellino, solo podía preguntarse cómo se había metido en este caos. El capítulo se cerró en medio de gritos y las palabras de José retumbando en sus oídos. «Nadie está a salvo, nadie está a salvo». El caos estalló en la sala. Las miradas que antes se centraban en Rosa ahora cambiaban, como un tablero de ajedrez al que le dieron vuelta en medio de una jugada. Algunos matemáticos, que habían manifestado escepticismo ante su intervención, comenzaron a murmurar, inquietos ante la posibilidad de que un simple error pudiese contribuir a un desplome de su fecunda teoría. Rosa sintió una mezcla de miedo y determinación al ver las reacciones. El profesor Pérez, su rostro pálido ahora, había alzado la vista hacia la pizarra, donde su brillante ecuación trazaba líneas de lo que creían un avance monumental en la física. «¿Y si tiene razón?», murmuró uno de los jóvenes, su voz. Pero justo en ese instante, la puerta se abrió violentamente. Un hombre irrumpió, su rostro sudoroso y la mirada desenfrenada. Era el director de la universidad. «Necesito su atención, ahora mismo», gritó con una voz que resonó como un trueno. La tensión creció. El aire se volvió pesado. «¿Qué sucede, José?», preguntó la profesora Jiménez, con un tono que mezcla desdén y sorpresa. «No hay tiempo», comenzó dirigiéndose a todos. Pero sus palabras se quedaron ahogadas cuando vio a Rosa. «¿Tú? ¿Por qué estás aquí?». «Sal de inmediato», gritó. El miedo en los ojos de Rosa creció. ¿Por qué la reconocía? En un instante, la atmósfera cambió, como si un misterio pesado cayera sobre todos ellos.
Los matemáticos intercambiaron miradas ahora preocupadas. La profesora Jiménez se acercó. «¿Qué es lo que sabes, José?» «Esto no es un lugar seguro», dijo el director, mientras cerraba la puerta con un golpe que resonó inquietante. «Recibimos un aviso. Hay algo en esta teoría de la que nadie está al tanto, algo más grande, algo que debe permanecer en secreto». Rosa sintió que le fallaban las piernas. En su mente, preguntas atormentaban su paz. ¿Qué secreto? ¿Por qué un director se llenaría de tal pánico en una sala de matemáticos? «Dejen de jugar», gritó uno de los matemáticos. Pero la atmósfera se había vuelto insostenible. Algo oscuro estaba cocinándose a fuego lento. Y el nombre de Rosa parecía estar en el medio. José continuó. Su fórmula podría abrir puertas a dimensiones que no comprendemos completamente. Hay gente que podría hacer cualquier cosa para mantener esto en la oscuridad. No podemos confiar en que siga aquí. Los murmullos se intensificaron. Algunos comenzaron a hablar entre ellos, sus rostros blanqueados. Rosa era solo una limpiadora, pero ¿había algo más? ¿Un pasado oculto que la ataba a esos secretos sin saberlo? Rosa retrocedió, su mente girando como un torbellino. En ese momento, un estruendo sordo sacudió la puerta. El sonido de metal contra madera, como si algo hubiera golpeado con fuerza. Todos se congelaron, conteniendo la respiración. «Esto no es un juego, necesitamos salir de aquí», gritó el profesor Pérez. Pero había miedo en sus ojos, una sensación apremiante de que ese lugar había dejado de ser un refugio de conocimiento y se había convertido en una trampa mortal. Las luces comenzaron a parpadear y una sombra oscura se deslizó por la ventana. El pánico invadió a todos. La tensión que había llenado la sala ahora era el eco de un destino incierto. La verdad que cada uno de ellos había buscado ahora amenazaba con devorarlos. Y de repente, un grito desgarrador cortó el aire. Fue Rosa, que paralizada, contemplaba cómo algo extraño emergía del suelo bajo sus pies. Una especie de portal estaba abriéndose en la madera, girando y consumiendo partes del aula, revelando un vórtice oscuro y giratorio. José sonrió, pero no era un gesto de alivio. «No puede ser, esto no debería estar ocurriendo». Su voz temblaba, como si su propio miedo lo invadiera. La habitación tembló, y una sombra profunda emergió del portal, deslizándose hacia ellos. Rosa sintió como si un electroshock recorriera su cuerpo. En ese instante, comprendió, no era una limpiadora cualquiera. En su interior albergaba algo que los otros no podían entender, un conocimiento guardado por generaciones, legado de su familia, algo que la conectaba a ese oscuro secreto. «Cierra eso», gritó un matemático, mientras la figura oscura se acercaba. Y en ese momento, Rosa se dio cuenta de que estaba destinada a decidir: salvar a unos desconocidos que la menospreciaron, o enfrentarse a la verdad sobre quién era realmente. ¿Sería capaz de dejar atrás su identidad y abrazar su legado? Las luces parpadearon de nuevo, mientras la oscuridad se acercaba, y Rosa supo que el tiempo se le acababa. Una verdad desgarradora estaba a punto de revelarse, una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de todos ellos. En medio de ese caos, los gritos resonaban. El portal continuaba abriéndose, y la sala temblaba con la intensidad de la energía que emergía de su interior. La sombra oscura se hacía más clara, revelando contornos que recordaban a formas humanas, pero con algo grotesco, algo que giraba a su alrededor como un halo inquietante. Rosa podía sentir su corazón latiendo a 1000 por hora. El miedo le oprimía el pecho. «No, no, no», gritó uno de los matemáticos, pero el pánico ya había tomado el control. Con la luz parpadeando, parecía que el tiempo mismo se estaba deteniendo. La multitud contenía la respiración mientras la figura oscura avanzaba un poco más hacia ellos. Cada milímetro que se acercaba era un recordatorio de que estaban al borde de lo desconocido. José, el director, avanzó. «Cállense y escuchen. Esto es más grande de lo que todos pueden imaginar. La fórmula no solo es un descubrimiento, podría ser una puerta, una conexión con
con seres que van más allá de nuestra comprensión, dijo, su voz temblando de terror. ¿Seres? ¿Qué estás diciendo?, replicó la profesora Jiménez, visiblemente confundida y asustada. Rosa sintió que la confusión se apoderaba de su mente. ¿Seres? No podía ser. Todo esto iba más allá de cualquier teoría matemática o física. Algo dentro de ella supo que esto era personal. La sombra pareció responder a su confusión, proyectándose hacia Rosa. En ese preciso momento, sintió una comprensión que le atravesó el alma. Era un calor, pero también un frío helado. Una conexión. La figura parecía llamarla, como si pudiera sentir la verdad oculta que llevaba dentro. En su mente, recuerdos olvidados comenzaron a aflorar. Fragmentos de historias contadas por su madre sobre una herencia que jamás creyó posible. Sin previo aviso, la figura se detuvo y todos quedaron paralizados. Entonces, un grito desgarrador retumbó en la sala. Fue Rosa, no de miedo, sino de reconocimiento. La sombra se transformó, revelando un rostro. Era ella, su propia imagen, pero distorsionada, como un reflejo en un espejo roto. La angustia y el asombro llenaron la sala. ¿Quién eres?, gritó un matemático, tembloroso mientras retrocedía. Soy tú, respondió la sombra, su voz un eco del alma de Rosa. Soy el legado que llevas dentro. Eres parte de algo más grande, algo que debe ser controlado. Un murmullo recorrió la sala como un viento helado. Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación fue un golpe certero. Ella no era solo una limpiadora, era la guardiana de una verdad antigua que llevaba en sus venas, algo que la comunidad académica había ocultado y que el universo había reclamado. «No puede ser», gritó la profesora Jiménez, sus ojos abiertos de par en par. «Esto no tiene sentido». «Pero en el fondo, sí lo tiene», continuó la sombra, acercándose a Rosa. «Tú eres la clave. Si no lo entiendes, todos estarán en peligro». José, en su desesperación, replicó: «No podemos confiar en ella. Mira lo que está pasando. Esto está fuera de control». Pero Rosa ya no estaba escuchando. Sus recuerdos se entrelazaban con un poder que había permanecido dormido. La conexión con el portal no era accidental, era su destino. Y justo en ese momento, algo en su interior cambió. Ya no era la limpiadora, era un vínculo entre mundos. Las luces titilaron de nuevo y la sala parecía girar. La sombra continuó acercándose, mostrando un oscuro futuro, pero también un brillo de esperanza. Mientras un estruendo sacudía la habitación, la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Rosa aceptar su nueva identidad y el poder que conllevaba? Las dudas y temores culminaron en un silencio sobrecogedor, y nadie se atrevió a moverse. Lo que había comenzado como un día ordinario se transformaba en un momento que definiría no solo su vida, sino la existencia misma de realidades ocultas que esperaban ser descubiertas. Sin embargo, la decisión estaba en manos de Rosa. ¿Quién eres realmente?, resonó la sombra, y en ese instante, toda la sala se sintió viva, esperando su respuesta. El portal continuaba abriéndose, y la sala temblaba con la intensidad de la energía que emergía de su interior. La sombra oscura se hacía más clara, revelando contornos que recordaban a formas humanas, pero con algo grotesco, algo que giraba a su alrededor. Con la luz parpadeando, parecía que el tiempo mismo se estaba deteniendo. La multitud contenía la respiración mientras la figura oscura avanzaba un poco más hacia ellos. Cada milímetro que se acercaba era un recordatorio de que estaban al borde de lo desconocido. José, el director, avanzó. «Cállense y escuchen. Esto es más grande de lo que todos pueden imaginar. La fórmula no solo es un descubrimiento. Podría ser una puerta, una conexión con seres que van más allá de nuestra comprensión», dijo, su voz temblando de terror y reverencia. «¿Seres? ¿Qué estás diciendo?», replicó la profesora Jiménez, visiblemente confusa y asustada.
Rosa sintió que la confusión se apoderaba de su mente. ¿Seres? No podía ser. Todo esto iba más allá de cualquier teoría matemática o física. Algo dentro de ella supo que esto era personal. La sombra pareció responder a su confusión, proyectándose hacia Rosa. En ese preciso momento sintió una comprensión que le atravesó el alma. Era un calor, pero también un frío helado, una conexión. La figura parecía llamarla, como si pudiera sentir la verdad oculta que llevaba dentro. En su mente, recuerdos olvidados comenzaron a aflorar. Fragmentos de historias contadas por su madre sobre una herencia que jamás creyó posible. Sin previo aviso, la figura se detuvo y todos quedaron paralizados. Entonces, un grito desgarrador retumbó en la sala. Fue Rosa, no de miedo, sino de reconocimiento. La sombra se transformó, revelando un rostro. Era ella, su propia imagen, pero distorsionada, como un reflejo en un espejo roto. La angustia y el asombro llenaron la sala. «¿Quién eres?», gritó un matemático, tembloroso mientras retrocedía. Soy tú», respondió la sombra, su voz un eco del alma de Rosa. «Soy el legado que llevas dentro. Eres parte de algo más grande, algo que debe ser controlado». Un murmullo recorrió la sala como un viento helado. Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación fue un golpe certero. Ella no era solo una limpiadora, era la guardiana de una verdad antigua que llevaba en sus venas. Algo que la comunidad académica había ocultado y que el universo había reclamado. «¡No puede ser!», gritó la profesora Jiménez, sus ojos abiertos de par en par. «Esto no tiene sentido». «Pero en el fondo sí lo tiene», continuó la sombra, acercándose a Rosa. «Tú eres la clave. Si no lo entiendes, todos estarán en peligro». José, en su desesperación, replicó: «No podemos confiar en ella. Mira lo que está pasando. Esto está fuera de control». Pero Rosa ya no estaba escuchando. Sus recuerdos se entrelazaban con un poder que había permanecido dormido. La conexión con el portal no era accidental, era su destino. Y justo en ese momento, algo en su interior cambió. Ya no era la limpiadora, era un vínculo entre mundos. Las luces titilaron de nuevo y la sala parecía girar. La sombra continuó acercándose, mostrando un oscuro futuro, pero también un brillo de esperanza. Mientras un estruendo sacudía la habitación, la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Rosa aceptar su nueva identidad y el poder que conllevaba? Justo en ese instante, un retumbante golpe en la puerta hizo temblar las paredes. Un grito desgarrador estalló cuando la puerta se desintegró, literalmente deshaciéndose en un estallido de madera y metal. Un grupo de hombres con trajes oscuros y rostros cubiertos irrumpió en la sala, como sombras al acecho, y el caos se desató. «Consigan a la limpiadora», gritó uno de ellos. Su voz resonaba como el trueno. Las luces titilaron como si vibraran con el miedo colectivo. La sala se llenó de una frenética confusión. Los matemáticos comenzaron a gritar, y la sombra oscura se abalanzó hacia el grupo de intrusos en un giro inesperado. Pero en medio del tumulto, Rosa sintió algo aún más impactante, un frío en sus venas, una conexión de identidad. Aquellos hombres habían venido por ella. En un instante, se dio cuenta de que uno de los intrusos tenía un tatuaje en el brazo que le resultaba familiar. Era el mismo símbolo que su madre solía recordar en las historias antiguas. Un símbolo que representaba a una secta ocultista que se había dedicado desde hacía generaciones a proteger o destruir lo que ella había heredado. «¿Qué diablos quieren de mí?», gritó Rosa, mientras las sombras comenzaban a desvanecerse. Las figuras encapuchadas parecieron dividirse en dos bandos. Uno se acercó a ella, mientras el otro se dirigió a los matemáticos. «No es solo una limpiadora», rugió uno de ellos. «Su sangre contiene el poder de unir o destruir dimensiones». La sala se llenó de murmullos de incredulidad y miedo. Rosa sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre sí misma estaba desmoronándose. No era solo una limpiadora,
Era un salvaguarda, pero también un objetivo. En el aire flotaba una tensión agobiante, y mientras todo se desmoronaba, la pregunta volvía a surgir. ¿Quién era realmente? ¿Qué poder albergaba? En ese momento, el eco de la voz de la sombra resonó en su mente. No te escondas, es hora de que el legado despierte. Y justo entonces, la sala estalló en un caos absoluto, dejando a Rosa atrapada entre dos mundos, desbordante de preguntas y un destino que no podía eludir. La sala estalló en un grito colectivo, el caos palpable. Un hombre encapuchado avanzó hacia Rosa, la mirada fija en ella. La tensión cortaba el aire. Sabía que había cruzado una línea, pero un destello en sus ojos, en un instante, la hizo sentir diferente, como si algún tipo de poder comenzara a despertar en su interior. «Rosa, corre», gritó el profesor Pérez, su rostro pálido reflejando el terror que atravesaba a todos. La cultura del genio se desmoronaba ante su visión más temida, lo desconocido. La figura oscura pareció vacilar por un momento, como si el propio tiempo se detuviera. «No pueden escapar», sentenció uno de los hombres con traje. La voz resonaba como un eco del más allá. Rosa sintió su corazón latir en sus sienes. Temía que le saliera del pecho. «No estoy aquí para hacerles daño», gritó, avanzando un paso. Era absurdo que eso se convirtiera en el centro de su realidad. La sombra giró, buscando la salida. Todo el mundo la miraba ahora como si fuera el último rayo de esperanza. Pero las cosas cambiaron con un trueno ensordecedor. La sala tembló y una grieta apareció en el piso, como si la tierra misma se revelara. La sombra parecía alimentarse de ese caos y una risa gutural resonó de su interior. Lo que no saben comenzó antes de que la grisácea figura abandonara su forma, desvaneciéndose entre columnas de humo negro. La confusión se apoderó de la habitación. Los matemáticos se agolpaban cerca de la pizarra, tratando de entender, de compilar las piezas de una realidad que estallaba. Todo parecía girar mientras el vórtice oscuro se hacía más presente, como si fuese un ser vivo. «Esto es culpa tuya, Rosa», dijo la profesora Jiménez, con rabia contenida. «Si no hubieras interrumpido la presentación, esto no habría pasado». Pero Rosa, llena de miedo y asombro, se aferraba a la idea de que era parte de algo más grande. La conexión que sentía no era producto de su imaginación. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí?», preguntó mientras se giraba hacia los hombres. Era como empujar una puerta y encontrarse con un abismo. Pero antes de poder escuchar la respuesta, la puerta por donde entraron se cerró de golpe. Un eco sordo resonó en la sala, dejando a todos atrapados en una burbuja de tensión. De repente, uno de los hombres encapuchados se adelantó. «Eres la clave, el legado que tu madre intentó proteger», dijo con voz grave. «Esa fórmula debe ser destruida. De lo contrario, el caos se desatará». Rosa sintió un escalofrío. Todo lo que pensaba saber sobre su vida, su familia, se desmoronaba. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el hombre continuó. «Tu madre te escondió de nosotros. Sabía el poder que llevabas dentro. Pero ahora es tarde. Tienes que elegir». «¿Elegir qué?», demandó Rosa, aunque sentía la confusión rodando en su interior. «¿Qué sabes realmente de mí?». El hombre dio un paso atrás como si esa pregunta lo aterrorizara. «Eres parte del antiguo linaje que protegen la fórmula. Aquellas sombras que has visto no son solo poderes materiales. Son las fuerzas de quienes buscan dominar el universo, y ahora han vuelto por ti». Un pánico helado recorrió la sala. Las miradas se encontraron, y los murmullos crecieron, llenos de desconfianza. El director José dio un paso al frente con su rostro desencajado. «¿Y si no decimos nada? Si usamos este poder para cambiarlo todo?» Pero la oscuridad comenzó a moverse de nuevo. «No hay posibilidad de ignorar el destino, José», dijo la sombra emergente del vórtice, proyectándose con un brillo omnipresente. «Las raíces están atadas a ti, Rosa. No puedes escapar». La sala tembló, y en un repentino giro de acontecimientos, José se deslizó hacia la sombra. Nadie se movió. Era como ver la escena de una película en cámara lenta. «No», gritó Rosa. Antes de que pudiera reaccionar, José fue tragado por el vórtice.
Un chillido desgarrador resonó mientras la figura caía hacia el abismo. El horror iluminó los rostros de los matemáticos, y Rosa sintió como si toda su vida se hubiera deshecho en un instante. Ahora que has perdido a alguien cercano, Rosa, resonó la sombra, es hora de que elijas verdaderamente qué camino tomarás. El legado no es solo un nombre, es un poder que puede salvar o destruir a todos. Al ver cómo el abismo se cerraba con fuerza tras la desaparición de José, una verdad inquebrantable la golpeó. Cada decisión tenía consecuencias, y ahora, con la vida de todos en la balanza, todo lo que sabía estaba en juego. ¿Se arriesgaría a aceptar su legado o intentaría destruirlo? Mientras la tensión aumentaba, el rincón oscuro de la sala pareció cobrar vida propia. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. Rosa se enfrentaba a algo que nunca imaginó. El futuro de varias realidades pendía de un hilo. ¿Sería capaz de enfrentarse a su destino? La pregunta flotaba, pesada como el aire que le rodeaba. La sala estalló en un grito colectivo, el caos palpable. Un hombre encapuchado avanzó hacia Rosa, la mirada fija en ella. La tensión cortaba el aire. Sabía que había cruzado una línea, pero un destello en sus ojos, en un instante, la hizo sentir diferente, como si algún tipo de poder comenzara a despertar en su interior. «Rosa, corre», gritó el profesor Pérez, su rostro pálido reflejando el terror que atravesaba a todos. La cultura del genio se desmoronaba ante su visión más temida, lo desconocido. La figura oscura pareció vacilar por un momento, como si el propio tiempo se detuviera. «No pueden escapar», sentenció uno de los hombres con traje. La voz resonaba como un eco del más allá. Rosa sintió su corazón latir en sus sienes, temía que le saliera del pecho. «No estoy aquí para hacerles daño», gritó, avanzando un paso. Era absurdo que eso se convirtiera en el centro de su realidad. La sombra giró, buscando la salida. Todo el mundo la miraba ahora como si fuera el último rayo de esperanza. Pero las cosas cambiaron con un trueno ensordecedor. La sala tembló y una grieta apareció en el piso, como si la tierra misma se revelara. La sombra parecía alimentarse de ese caos y una risa gutural resonó de su interior. «Lo que no saben», comenzó, antes de que la grisácea figura abandonara su forma, desvaneciéndose entre columnas de humo negro. La confusión se apoderó de la habitación. Los matemáticos se agolpaban cerca de la pizarra, tratando de entender, de compilar las piezas de una realidad que estallaba. Todo parecía girar mientras el vórtice oscuro se hacía más presente, como si fuese un ser vivo. «Esto es culpa tuya, Rosa», dijo la profesora Jiménez, con rabia contenida. «Si no hubieras interrumpido la presentación, esto no habría pasado». Pero Rosa, llena de miedo y asombro, se aferraba a la idea de que era parte de algo más grande. La conexión que sentía no era producto de su imaginación. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí?», preguntó, mientras se giraba hacia los hombres. Era como empujar una puerta y encontrarse con un abismo. Pero antes de poder escuchar la respuesta, la puerta por donde entraron se cerró de golpe. Un eco sordo resonó en la sala, dejando a todos atrapados en una burbuja de tensión. De repente, uno de los hombres encapuchados se adelantó. «Eres la clave, el legado que tu madre intentó proteger», dijo con voz grave. «Esa fórmula debe ser destruida, de lo contrario, el caos se desatará». Rosa sintió un escalofrío. Todo lo que pensaba saber sobre su vida, su familia, se desmoronaba. Pero en ese momento, algo inusitado sucedió. Una explosión de luz repentina llenó la sala, cegadora y brillante, abrumadora. Todo quedó en silencio por un segundo, y luego el tiempo pareció girar hacia atrás. Rosa se encontró en la misma sala, pero con las posiciones de los matemáticos alteradas. La mirada del profesor Pérez, ahora enfrentando a una figura familiar, encajó en su mente como una pieza del rompecabezas. Su madre, allí estaba, justo entre ellos, sonriendo, pero con un brillo en los ojos que le hacía dudar. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras la figura de su madre comenzaba a hablar. «Rosa, tú eres más importante de lo que jamás has imaginado».
pero su voz era distinta. Ya no estaba la voz que recordaba de su infancia. Sonaba como si estuviera hablando a través de un espejo distorsionado. Sus palabras ridiculizaban los recuerdos que había tenido. La atmósfera, antes llena de miedo, ahora vibraba con una energía sorprendente, como si la sala entera estuviera participando en un ritual ancestral. «Debes elegir qué hacer ahora, niña, o la oscuridad se apoderará del mundo», gritó su madre, y la sala fue sometida a un temblor. Todos los presentes, horrorizados, observaban este espectáculo como si estuvieran frente a una deidad revelada. «Es tu legado, Rosa», continuó la figura, y en ese momento, el hombre encapuchado se retiró, y de su espalda emergió. La figura la llamó, extendiendo la mano. «No, no soy un engaño, soy la verdad que llevas dentro. Eres la luz que equilibra la oscuridad». La sala entera se volvió oscura, haciéndose eco de lo que la figura clamaba. Las sombras se enlazaron al entorno, desdibujando la realidad que conocía. En ese giro inesperado, Rosa sintió que los cimientos del mundo se desmoronaban. Las cosas empezaban a encajar, pero toda su vida se resumía a una pregunta aplastante. ¿Era ella realmente una guardiana como le habían dicho, o estaba destinada a convertirse en una nueva fuente de caos? El eco de la claridad la rodeaba, y mientras su madre desaparecía en un destello, quedaba una pregunta más. ¿Quién era realmente y qué decisión tomaría cuando la última sombra la alcanzara? Los murmullos y la confusión se adueñaron de la sala, mientras un horroroso silencio se cernía sobre el futuro de todos. La sala se llenó de un murmullo sordo. Los rostros de los matemáticos se tornaron pálidos al ver la figura familiar de la madre de Rosa. La confundieron con una imagen de otra época. ¿Cómo era posible? Sus ojos se abrieron como platos, y el aire se cargó de incertidumbre. La sombra continuaba girando, y lo que parecía ser una revelación se tornaba cada vez más turbador. «¡Mamá!», exclamó Rosa, el pánico impregnando sus palabras. Pero la figura no respondía. En lugar de ello, comenzó a retorcerse. Su rostro se distorsionó en una máscara de agonía. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. «¿Qué estás haciendo?». Pero la figura habló, su voz reverberando en el aire pesado. «Esto es un juego, Rosa, que influye más de lo que jamás imaginaste». Su tono se tornó ominoso. «El legado que creías proteger está manchado de sangre, tu sangre». Los murmullos crecieron. Los matemáticos intercambiaron miradas de horror, preguntándose qué demonios significaba eso. Las luces comenzaron a titilar, y la figura de su madre se desvaneció en un torbellino de sombras. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso?», gritó Rosa, intentando comprender, mientras la sala pareció hundirse en una oscuridad cada vez más abrumadora. La sombra oscura a su alrededor comenzó a cobrar vida, extendiendo dedos tenebrosos que buscaban alcanzarla. De repente, un grito desgarrador interrumpió el caos. Uno de los matemáticos, el joven que había murmurado que tal vez Rosa tenía razón, cayó al suelo. Su piel se tornó gris y frágil como papel. «Está comiéndonos. No podemos quedarnos aquí», gritó, mientras los demás se arremolinaban alrededor. La sombra se movía, devorando la luz, reforzando su poder con cada grito de desesperación. «No hay salvación para los que ignoran la verdad», resonó su voz grave y cavernosa. Fue ahí cuando de pronto, el profesor Pérez, quien había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «¡Basta!», gritó, deteniendo la caótica marcha de la figura oscura. «Rosa, escúchame. Todo esto es parte de un ciclo, uno que comenzó antes de tu nacimiento». Su voz cargaba un peso inesperado, una mezcla de temor y determinación. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Rosa, su mente bullendo con la revelación de que había mucho más en juego de lo que sabía. Pero el profesor continuó imperturbable. «Tu madre no es quien tú crees. Más bien es un eco de lo que debe ser. Un faro de poder, pero siempre ha sido una herramienta de una fuerza oscura. El legado que creías proteger es una prisión para la verdad», confesó con un peso cruel. «No, eso no puede ser», Rosa gritó, sus manos temblando mientras la confusión giraba dentro de ella. Pero entonces, lo inesperado. Mientras la sala era tragada por sombras,
otro matemático que había sido su mentor, dio un paso al frente con una sonrisa que no era del todo sincera. Pero Rosa, ¿no ves? Todo esto fue orquestado para ti. Eres la portadora del caos, el balance, la llave para abrir todo lo que hemos guardado tantos años. No. Ella retrocedió. La revelación la aplastaba. El miedo se transformó en rabia. No dejaré que esto se convierta en mi destino. En ese instante, la sombra parecía encoger, fortalecida por su temor, pero la sala vibraba, como si la oscuridad respondiera a su desafío. La tensión hizo erupción. El abismo se abrió por completo. Trozos de realidad se pulverizaban. Las luces se apagaron de golpe y un grito resonó. La voz de Rosa, quebrándose. No puedo ser lo que ellos dicen. La forma oscura se dividió, serpenteando hacia cada uno. Un temblor envolvió el aire, tan palpable que les hizo contorsionarse de dolor. Tu legado puede ser el cielo o el infierno, clamó con una risa burlona. En ese momento, cada uno debió decidir. ¿Sería Rosa la salvación o la perdición del universo? Y así, con un grito ahogado resonando en sus oídos, Rosa se vio atrapada entre la luz y la oscuridad, mientras la sombra se lanzaba hacia ella con furia desbordante. El fin de todo se acercaba. ¿Podría ella salvarse? ¿Podría decidir su destino cuando la verdad sobre su madre y su legado se alzaran contra ella? El eco de su voz resonó, entrelazándose con las sombras, llenando la sala con un silencio aterrador, preguntándose si había alguna forma de escapar de su destino. La sala vibraba en un caótico apogeo. Las sombras danzaban como si tuvieran vida propia, atrapando a todos en un nudo de miedo. Rosa sintió que el aire se volvía denso. No sabía qué pensar. La figura oscura que prometía engullirlos a todos se acercaba, y en medio del griterío, la figura de su madre seguía proyectándose, su rostro un eco distorsionado de lo que había sido. «Mamá, ¿qué significa esto?», gritó, la angustia asfixiándola. Pero antes de que la figura pudiera responder, el profesor Pérez alzó la voz. «Rosa, no escuches eso, es una trampa», dijo, su voz temblando mientras la oscuridad parecía extender sus tentáculos aún más, como queriendo capturarlos. «Tu madre», comenzó a hablar, pero el tiempo parecía haberse detenido cuando de repente la luz parpadeó violentamente. Un sigiloso vínculo se rompió en un instante brutal. En ese momento, una explosión resonó desde el fondo del pasillo. La puerta por donde habían entrado se desmoronó en astillas, dejando un espacio intacto desde donde la luz brillaba intensamente, como si en su interior guardara un secreto demasiado poderoso para ser contenido. ¡Ah!, gritaron varios al ver cómo una figura emergía de los escombros. Al principio parecía un hombre, pero a medida que se acercaba, sus rasgos se hacían más nítidos. Era un rostro conocido, el padre de Rosa, que había estado desaparecido todos esos años, con los ojos llenos de fuego y determinación. «Papá, ¿eres tú?». La incredulidad de Rosa se mezclaba con la alegría desbordante, pero algo no cuadraba. La oscuridad retumbaba a su alrededor, desvaneciéndose momentáneamente. Su padre miró a la sala, luego se giró hacia ella. «Rosa, tienes que entender. Todo lo que te han dicho es una mentira», dijo, y su voz sonaba como un trueno bajo el eco de la desesperación. «Tu madre ha estado usando tus poderes para crear esta trampa. Nunca fue la guardiana. Fue la que buscó el caos. Te necesitaba a ti para abrir el portal». El salón completo pareció congelarse. El mundo que conocían se desmoronaba. La madre de Rosa había sido la fuente del problema, pero algo en la forma de pensar de su padre dejó al público en silencio. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó Rosa, horrorizada, mientras el aluvión de luces comenzaba a bloquear su visión. La figura de su madre parecía fluir con la oscuridad. Ella solo quería protegerme. Sin embargo, la mirada de su padre estaba cargada de un miedo profundo. «No lo entiendes. Esa sombra no es solo poder, es una maldición. La fórmula, el legado no es solo tu carga,
es lo que te hace vulnerable. Necesitas liberarte de lo que ella ha hecho. Las sombras comenzaron a deslizarse en respuesta. Sus movimientos nerviosos chocaban con el suelo. En el centro de esta tormenta, Rosa sintió que su propia esencia se tambaleaba. El grito de terror de su madre se mezcló con el retumbar del caos. La frustración le abría un hueco en el pecho, mientras lágrimas calientes empezaban a brotar. Pero mientras su mente luchaba, un rayo de claridad brilló en su interior. La pantalla de su realidad había cambiado, torciéndose en una representación voraz de secretos inquietantes. El rostro de su madre, la certeza de que ella había estado mintiendo. Todo lo que pensaba ser una verdad familiar pronto sería solo una sombra de la realidad. Eres tú la que ha estado conectando los mundos, tomando el poder, gritó su padre, y las luces comenzaron a tambalear aún más. Está en ti, elige. Sin poder resistir ya el tremor emocional que le recorría el cuerpo, Rosa, por primera vez, sintió una presión familiar. Era un poder que le llamaba, una chispa que palpitaba en su interior. Está en mí, susurró, y el eco a su alrededor se tornó en un grito. Mientras la sombra se retorcía y caía, un estallido de energía se lanzó desde su ser. Rosa extendió su mano, y el aire se volvió un torbellino. A su alrededor todo se desdibujaba, pero sabía quién era, y aunque el dolor se apoderó de ella, el destello de una nueva verdad le iluminó el rostro. ¿Sería la luz o sería la sombra? Todo dependería de su elección, pero justo cuando todo parecía al borde de reventar, una nueva sombra emergió del caos, el sutil murmuro de otro secreto olvidado. Era el último eco de su madre, resonando en el fondo de su ser. Rosa, no tomes esa decisión. Y el eco de su advertencia se transformó en un grito desgarrador antes de perderse entre la bruma. La sala quedó atrapada en un silencio sepulcral, entre un caos amenazante, y la decisión se cernía sobre ella como un abismo. ¿Podría enfrentarlo todo? ¿Quién sería realmente? El mundo pendía de un hilo, y la verdad se deslizaba justo entre sus dedos, dejándola en un limbo insostenible. Rosa se sentía atrapada en medio del caos. La sombra oscura se abalanzaba hacia ella, pero en su interior un destello de entendimiento empezó a brillar más fuerte que el miedo. Eres la luz que equilibra la oscuridad. Resonó la voz de su madre en su mente, pero ahora sabía que también podría ser la sombra que los devoraría a todos. Era un momento crucial. La decisión estaba en sus manos. La sala pareció responder. Las luces titilaron y en la oscuridad un eco familiar comenzó a resonar. Era la voz de su madre, pero esta vez con una mezcla de amor y advertencia. Debes elegir, hija. Solo tú puedes encontrar el equilibrio. Con cada respiración, el caos alrededor se intensificaba. La figura oscura se retorcía, enfocándose en ella, como si olfateara su indecisión. Elige, Rosa, elige, susurraron las sombras en un coro distorsionado y aterrador. Su padre, que aún estaba presente, extendió su mano, una señal de apoyo inquebrantable. Vamos, Rosa, tienes que hacerlo tú, gritó, su voz clara y serena. La conexión con su familia le proporcionó la confianza que necesitaba. Rosa sintió cómo la energía comenzaba a acumularse en su interior, sacudiendo cada rincón de su ser. No permitiré que la oscuridad te consuma a ti ni a nadie más. Fue un grito que resonó en la sala. Con un gesto firme, decidió unir su luz con la oscuridad, formar un núcleo vibrante entre ambas fuerzas. Las sombras comenzaron a temblar al sentir la calidez de su luz, dispersándose lentamente. Como la niebla bajo la luz del sol, Rosa, ahora envuelta en un resplandor radiante, miró a todos, sabiendo que su elección podía cambiar el destino de muchos. Las sombras comenzaron a desvanecerse, transformándose en destellos plateados que giraban a su alrededor. La figura de su madre se desintegró en un rincón,
fusionándose en la luz que ella misma había creado, disolviéndose en chispas doradas. «Este es el verdadero legado», dijo su padre, su voz llena de aliento y esperanza, «la capacidad de controlar tanto». Los matemáticos observaban, asombrados, mientras la atmósfera pesada se disipaba. No había más gritos de terror, solo una calma renovada. La habitación parecía más clara, como si un velo hubiese sido levantado. Rosa finalmente sintió que no solo había salvado su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Pero la paz no duró demasiado. Un temblor profundo recorrió el suelo, y un último grito resonó en el aire. Era la voz del director José, cuya sombra parecía extenderse, intentando arrastrar con él el vestigio de un poder perdido. «No lo entenderás nunca», gritó mientras intentaba atravesar el umbral de luz. Pero la magnitud del desvanecimiento lo consumió. Con un destello final, desapareció entre un fulgor de partículas brillantes. El temor se desvanecía y el aire quedó impregnado de una extraña tranquilidad. Rosa miró a su alrededor. Sus nuevos aliados, los matemáticos, tenían en sus rostros expresiones de asombro y gratitud. La división entre sus vidas se había desvanecido. Eran parte de algo más grande. «¿Qué haremos ahora?», preguntó uno de ellos, con una mezcla de esperanza y ansiedad, ya que la conexión entre la oscuridad y la luz había creado un nuevo equilibrio. Rosa sonrió, sintiendo la calidez de la verdad en su corazón. «Ahora debemos asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder», dijo con firmeza. «Debemos compartir lo que hemos aprendido, proteger el conocimiento y transmitirlo a futuras generaciones». El grupo se unió, compartiendo miradas de complicidad. En ese instante se sintieron invencibles, como si juntos pudieran enfrentar cualquier sombra que amenazara su existencia. Sin embargo, mientras se giraban hacia la puerta, algo en el aire cambió. Un susurro, casi inaudible, pero persistente, entrelazaba sus pensamientos. «La oscuridad siempre encontrará una manera», resonó, dejando una sombra de duda en el aire. Aún quedaba mucho por comprender, y la lucha nunca había terminado. Antes de atravesar la puerta, Rosa se volvió, sintiéndose conectada con sus raíces. Había encontrado su lugar, mezclando luz y sombra. Pero sabría que siempre tendría que estar lista para enfrentar lo que vendría. Es momento de unirte a esta comunidad. Tienes que suscribirte ahora para no perderte ninguna historia exclusiva. Aplasta ese botón de like ahora, no solo por el algoritmo, sino porque tu apoyo cuenta. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. El futuro se construye juntos.